¿Sabías que el Imperio Romano, considerado uno de los mayores imperios de la historia, encontró una tierra capaz de detener su imbatible maquinaria bélica? Imagina un ejército invencible, con poderosas legiones, marchando para dominar otro territorio, solo para descubrir que había algo que ni todo el poder de Roma podía conquistar. Una tierra salvaje, donde el espíritu de su gente y el propio terreno eran más fuertes que cualquier ejército. Te sorprenderá lo que sucedió cuando Roma encontró su límite. Roma, en la cúspide de su grandeza, fue un imperio cuya expansión parecía ilimitada. Sus legiones cruzaron continentes con una fuerza imparable, sometiendo naciones y culturas a su paso. Cada territorio conquistado era un testimonio del poderío militar y la organización política del imperio. En su mente, Roma no solo conquistaba tierras, sino que expandía la civilización e imponía un orden universal en un mundo caótico. La maquinaria bélica romana era eficiente, fría y despiadada. Bajo líderes como César, el imperio gobernó vastas y diversas regiones, desde la Galia hasta Egipto. La idea de conquista era tan natural como el aire que respiraban. No había lugar a cuestionamientos. Roma impuso su voluntad a los pueblos subyugados, no solo mediante la fuerza militar, sino con la promesa de prosperidad y una forma de gobierno que para muchos parecía la única solución. Sin embargo, esta creencia en su invencibilidad se vería desafiada por una tierra lejana y nebulosa. Durante siglos, Roma mantuvo una cosmovisión dominada por la lógica expansionista. Cada nuevo territorio era una victoria, no solo militar, sino simbólica. El Senado, la clase política y los ciudadanos romanos veían la conquista como una forma de reafirmar el imperio. El mundo romano estaba en constante transformación, y la idea de que ninguna tierra podía resistir parecía una verdad indiscutible. Pero había un lugar donde esta lógica sería brutalmente cuestionada. En el norte, donde el territorio se volvía cada vez más inhóspito y remoto, Roma se topó con su primer gran obstáculo. El imperio avanzaba imparable, y mirando hacia el norte desde Britania, parecía un paso más en su larga marcha. Los romanos veían Caledonia como un territorio bárbaro y primitivo más, sin una verdadera organización política ni recursos que justificaran su resistencia. Era solo cuestión de tiempo antes de que se incorporara al imperio. Sin embargo, la verdadera fuerza de Roma no residía únicamente en su poderío militar, sino en su capacidad de adaptación, absorción y transformación. Podía convertir a sus enemigos en aliados, transformando incluso a los pueblos más hostiles en parte de su gran imperio. Pero había algo en Caledonia que lo hacía imposible, algo que Roma no sabía cómo afrontar. Una resistencia tan firme e implacable que desafiaría todo lo que el imperio creía correcto sobre la conquista y el control del territorio. Caledonia, lo que hoy conocemos como Escocia, era una tierra rodeada de misterio y sospecha. Los romanos, acostumbrados a conquistar reinos y civilizaciones con una infraestructura mínima, se encontraron ante una región que parecía desafiar todas las expectativas. Imponentes montañas, vastos bosques y una geografía insuperable convertían cualquier intento de invasión en un gran desafío. El duro clima y las peligrosas condiciones solo aumentaban el enigma de la región. Los romanos, siempre orgullosos de su capacidad para proyectar poder, pronto se dieron cuenta de que las grandes batallas convencionales no funcionarían en Caledonia. El terreno parecía una trampa, dificultando la comunicación, el transporte y la logística. Incluso las legiones más experimentadas se encontraban perdidas en un terreno agreste sin un mapa fiable, donde cada paso parecía una amenaza.
Roma no se enfrentaba a un ejército convencional, sino al propio entorno, que era un enemigo. Las tribus locales, conocidas por los romanos como pictos, habitaban este territorio montañoso con tanta fluidez que eran prácticamente invisibles para los invasores. Se movían como sombras, infiltrándose en las colinas y los densos bosques, aprovechando el entorno. Para los romanos, acostumbrados a la batalla campal, esta forma de resistencia era completamente incomprensible. Era una guerra en la que el enemigo desaparecía antes de que pudieran siquiera encontrarlo. Además del terreno traicionero, existía otra dificultad para la que los romanos no estaban preparados: la falta de una estructura centralizada. No existía un rey ni una capital que pudieran conquistarse y gobernarse. Las tribus pictas eran pequeñas, dispersas e independientes, sin una organización política que pudiera ser dominada de una sola vez. Roma, que siempre había absorbido culturas y élites, no sabía cómo lidiar con un enemigo que no tenía interés en someterse al imperio. En lugar de enfrentarse a una civilización que Roma buscaba transformar, los pictos se enfrentaron a los romanos con una filosofía diferente. No querían convertirse en romanos, no querían sus caminos, sus impuestos ni sus ropas. Su lucha no era solo por tierras, sino por su propia identidad e independencia. Esta resistencia, por lo tanto, no era solo militar, sino ideológica, y desafiaba la propia concepción romana de la conquista. Cuando Julio Agrícola, gobernante de Britania, recibió la orden de expandir aún más el dominio romano, no imaginaba que se enfrentaría a una resistencia tan feroz en el norte. Agrícola era un líder experimentado, reconocido por sus exitosas campañas, y su misión era simple: avanzar sobre las tribus del norte e incorporar Caledonia al imperio. Sin embargo, al entrar en territorio caledonio, pronto se dio cuenta de que las legiones romanas se enfrentaban a un desafío mucho mayor de lo esperado. Agrícola comenzó su campaña con la misma estrategia que había funcionado en otras partes del imperio: dividir y vencer. Consiguió la cooperación de las tribus locales y empleó sus habilidades diplomáticas para debilitar a las tribus caledonias. Lo que desconocía, sin embargo, era que a los caledonios no les importaban las alianzas romanas. Preferían su libertad, y el mero hecho de que los romanos avanzaran sobre sus territorios los unía aún más en una resistencia decidida. Además de enfrentarse a las guerrillas caledonias, Agrícola tuvo que lidiar con el terreno traicionero y el duro clima. Los densos bosques y montañas dificultaban el movimiento de las legiones. Los romanos, acostumbrados a la batalla campal, no estaban preparados para la guerra caledonia de emboscadas y ataques furtivos. Cada avance parecía ir seguido de una retirada forzada, con ataques inesperados que desestabilizaban la moral de las tropas romanas. Agrícola también se enfrentó al problema de la comunicación y el abastecimiento. Las legiones romanas dependían de líneas de suministro bien estructuradas, pero en Caledonia estas rutas se veían constantemente amenazadas por los ataques pictos. No había ciudades que abastecieran a las tropas, y la necesidad de transporte y logística se hacía cada día más difícil. Las fuerzas romanas, ya agotadas por el terreno y los constantes ataques, comenzaron a comprender que la conquista de Caledonia no sería tarea fácil. En su biografía escrita por Tácito, Agrícola relata los logros de sus campañas, pero también expresa la frustración de intentar dominar una tierra donde nada parecía ceder ante la voluntad romana. Aunque logró algunas victorias militares, no logró establecer un control definitivo sobre la región.
Caledonia siguió siendo un territorio hostil y el imperio comenzó a cuestionar el coste de sus avances en el norte de Britania. Caledonia, con su implacable geografía, era un territorio que parecía diseñado para resistir cualquier invasión. Las escarpadas montañas y los profundos valles formaban una barrera natural que dificultaba el movimiento de las legiones romanas. A diferencia de otras regiones conquistadas mediante la construcción de carreteras y ciudades, Caledonia ofrecía un paisaje en el que incluso los soldados más experimentados se sentían perdidos. El terreno parecía diseñado para poner a prueba la paciencia y la perseverancia del imperio. Los romanos estaban acostumbrados a marchar sobre terrenos bien planificados, donde podían construir sus caminos y mantener sus líneas de suministro bajo control. Pero en Caledonia, la naturaleza era un enemigo constante. Los densos bosques y las peligrosas turberas hacían que cualquier movimiento fuera lento y arriesgado. Los soldados que se adentraran en las ciénagas sin cuidado podían ser absorbidos por ellas, junto con sus caballos y equipo. Esto convertía la invasión no solo en una batalla contra el enemigo, sino contra la propia tierra. Además, el clima de Caledonia no contribuía a la situación. La lluvia constante, las gélidas temperaturas y los vientos gélidos dificultaron aún más la logística romana. El ambiente húmedo y la niebla persistente impedían a los romanos orientarse correctamente y a menudo se perdían en sus marchas. Lo que antes parecía una simple expansión imperial se convirtió en una pesadilla logística, donde el riesgo de enfermedades y hambrunas se hacía cada día más inminente. En muchas ocasiones, los romanos, acostumbrados a un control férreo sobre sus territorios, se vieron indefensos ante el terreno. Las fortificaciones romanas, generalmente bien diseñadas, no funcionaron como se esperaba. El terreno era demasiado difícil para el transporte de materiales pesados, y las líneas de suministro eran vulnerables a los ataques. Las tribus caledonias, familiarizadas con el terreno, podían atacar y desaparecer rápidamente, dejando a las legiones romanas sin saber cómo responder. Adaptarse a este terreno hostil no era algo que Roma estuviera preparada para afrontar. Sus legiones, aunque formidables en el campo de batalla, se enfrentaban a un enemigo que aprovechaba el entorno. Este era un tipo de guerra que Roma nunca antes había experimentado, una guerra donde la geografía y el clima eran tan poderosos como cualquier ejército romano. Los pictos, habitantes de Caledonia, eran un pueblo rodeado de misterio y para los romanos un verdadero enigma. Conocidos por su distintiva apariencia, con sus cuerpos cubiertos de tatuajes azules, los pictos fueron descritos por los romanos como un pueblo primitivo y salvaje. Sin embargo, lo que los romanos no pudieron comprender fue la verdadera fuerza y organización de este pueblo. Sin un sistema de escritura conocido y con una sociedad descentralizada, los pictos fueron vistos como una civilización sin estructura, pero esta idea pronto demostró ser errónea. Aunque no poseían grandes ciudades ni una organización política centralizada, los pictos poseían un profundo conocimiento del terreno y la naturaleza que los rodeaba. Vivían en pequeños clanes repartidos por una vasta región, pero con una cohesión cultural e identidad tan fuertes que ningún imperio podía someterlos fácilmente. Sus aldeas se construían en lugares elevados y de difícil acceso, como montañas o islas, donde podían protegerse de los ataques y sobrevivir con recursos mínimos. Los romanos, acostumbrados a derrotar a pueblos con jerarquías bien definidas y centros urbanos, no estaban preparados para enfrentarse a un pueblo al que no le importaba conquistar una ciudad ni construir un imperio. Los pictos
No buscaban un gobierno centralizado ni un sistema de derecho romano. Simplemente querían vivir a su manera en un territorio que conocían mejor que cualquier invasor. Para ellos, resistir a Roma no era solo una cuestión de orgullo, sino una cuestión de supervivencia e identidad. La resistencia de los pictos fue más que militar, fue cultural e ideológica. No querían lo que Roma ofrecía, como ciudadanía, caminos o cultura. Los pictos rechazaron el modelo imperial y en lugar de adaptarse prefirieron desaparecer en la naturaleza, volviendo al ataque cuando menos se esperaba. Esto convirtió cualquier enfrentamiento con los romanos en una lucha desigual, donde los pictos contaban con la ventaja de conocer el territorio y moverse con sigilo. Aunque las legiones romanas triunfaban en batallas ocasionales, la verdadera victoria parecía eludir a Roma. Conforme una tribu picta era derrotada, otras emergían y el ciclo de resistencia continuaba. La idea de conquistar a los pictos parecía carecer de sentido para ellos, ya que cada tribu era en realidad una célula autónoma, y la idea de unir a todas las tribus bajo un solo estandarte romano era imposible. Los pictos, con sus estrategias de guerrilla y su negativa a rendirse, mostraron a Roma el verdadero significado de la resistencia. La resistencia de los pictos no se basó en grandes batallas ni en enfrentamientos directos con las legiones romanas. Dominaban una guerra silenciosa, donde la presencia del enemigo solo se detectaba mediante pequeñas señales y rastros que aparecían en el paisaje. Sin una capital que capturar ni un ejército centralizado, los pictos no ofrecían a Roma un objetivo fijo, lo que dificultaba aún más la victoria. Cada tribu picta vivía de forma autónoma, lo que significaba que el imperio se enfrentaba constantemente a un enemigo que se movía de forma impredecible. La falta de un gobierno centralizado era considerada una debilidad por los romanos, pero para los pictos representaba una gran ventaja. Carecían de rey o autoridad central que pudiera ser derrotada, y cada tribu era una unidad independiente, con sus propias prácticas de defensa y resistencia. Esto significaba que cuando los romanos atacaban a una tribu, las demás permanecían activas y dispuestas a continuar la lucha. Fue una guerra que Roma no supo ganar, ya que no había una única victoria que obtener. La forma en que los pictos aprovecharon el terreno fue impresionante. Conocían cada árbol, cada colina y cada río como la palma de su mano. Los densos bosques y las escarpadas montañas que dificultaban la marcha de las legiones romanas eran perfectos para los ataques sigilosos de los pictos. Moviéndose en silencio, atacaron a los romanos en patrulla, en emboscadas, e incluso dentro de sus propios campamentos por la noche. Fue una guerra donde el enemigo era más una sombra que una presencia física, siempre a la fuga, pero siempre amenazante. Los pictos también destacaban por su rápida reorganización. Incluso después de un ataque, no se apresuraban a defender una ciudad o fortaleza, sino que se dispersaban por los bosques y montañas, listos para continuar su resistencia. Esta movilidad y constante adaptabilidad desgastaron a las fuerzas romanas, que a pesar de su disciplina, no estaban preparadas para un enemigo tan escurridizo y resistente. Justo cuando los romanos creían haber eliminado una amenaza, ésta simplemente reaparecía en otro lugar, lista para continuar la lucha. Esta resistencia silenciosa no era solo una cuestión de tácticas militares, sino una filosofía de vida. Para los pictos, la resistencia no consistía solo en enfrentarse al enemigo, sino en preservar su identidad, sus costumbres y su forma de vida.
No querían ser conquistados ni civilizados por los romanos, y su resistencia era una forma de reafirmar su independencia, no solo en el campo de batalla, sino también en su cultura y forma de ser. Para los pictos, la guerra contra Roma no se trataba de grandes enfrentamientos ni victorias decisivas. Su estrategia se basaba en el desgaste gradual del enemigo, una guerra de guerrillas que convertía la vida en una pesadilla constante para los romanos. En lugar de marchar a campo abierto, los pictos preferían tender emboscadas en lugares ocultos, utilizando los densos bosques y montañas para ocultarse y atacar sin ser vistos. Cada avance de las legiones romanas era seguido por una serie de ataques rápidos y sigilosos, minando la confianza de los soldados y convirtiendo cada movimiento en un riesgo. Las emboscadas eran rápidas y mortales. Los pictos atacaban a los romanos cuando menos lo esperaban, a menudo durante sus patrullas o incluso dentro de sus propios campamentos. No se exponían al combate abierto, sino que surgían de entre los árboles y las colinas como sombras, atacando con precisión y desapareciendo antes de que los romanos pudieran reaccionar. Este tipo de guerra, donde el enemigo se esconde y ataca sin previo aviso, destruye no solo los ejércitos, sino también la moral de los soldados, que nunca saben cuándo ni dónde llegará el próximo ataque. La guerra de desgaste impuesta por los pictos también implicó cortar las líneas de suministro romanas. Las legiones, que dependían de una logística compleja para mantener su fuerza, comenzaron a enfrentar serias dificultades. Los romanos estaban acostumbrados a conquistar ciudades y asentamientos que aseguraran un flujo constante de víveres, armas y refuerzos. Sin embargo, en Caledonia esto no fue posible. Las tribus pictas asaltaron las caravanas de suministros, destruyeron campos e interrumpieron las rutas comerciales, convirtiendo cada avance en una lucha constante por mantener la fuerza del imperio. Además, la humedad constante y las enfermedades que aquejaban a las tropas romanas contribuían a su desgaste. El terreno traicionero y las duras condiciones climáticas dificultaban cada vez más la marcha. Las legiones, que ya se enfrentaban a un enemigo invisible en emboscadas, ahora también tenían que lidiar con enfermedades como la disentería y las fiebres. Estos problemas, a menudo invisibles, afectaban la salud y la moral de las tropas con mayor eficacia que cualquier espada o lanza. Roma estaba acostumbrada a controlar sus territorios mediante el miedo y la opresión, pero esto no funcionó contra los pictos. No tenían grandes ciudades que destruir ni bienes preciosos que saquear. Su resistencia no provenía de castillos ni fortificaciones, sino de la tierra, los bosques y el espíritu de lucha que los mantenía unidos. Cuando Roma intentó imponer su control mediante la fuerza bruta, los pictos simplemente desaparecieron para reaparecer cuando menos se esperaba, continuando su resistencia con renovada intensidad. El verdadero enemigo que Roma encontró en Caledonia no fueron solo los pictos, sino el propio terreno y las duras condiciones que éste imponía. Si bien Roma se enorgullecía de sus legiones bien entrenadas, su estrategia de combate dependía de factores nada favorables en Caledonia. El terreno accidentado, cubierto de pantanos, colinas y densos bosques, dificultaba enormemente el movimiento de tropas. Las legiones, acostumbradas a marchar por caminos pavimentados y a establecer bases de operaciones bien estructuradas, se veían ahora obligadas a luchar contra la propia naturaleza. La humedad constante y la falta de infraestructura adecuada afectaron no solo las marchas, sino también las condiciones de vida de los soldados. La constante acumulación de lluvia, el suelo empapado y las bajas temperaturas crearon un ambiente implacable.
Las enfermedades se propagaron rápidamente entre los romanos, con relatos históricos que describen brotes de disentería, fiebres y otras infecciones. La falta de higiene, agravada por la exposición constante a un clima hostil, provocó que el ejército romano comenzara a perder más soldados por enfermedades que en combate. La moral de las tropas decayó drásticamente, ya que la idea de la victoria parecía cada vez más lejana. La resistencia física de las legiones romanas estaba siendo quebrantada por un enemigo invisible, la tierra y el clima. Las constantes plagas de enfermedades debilitaban a los soldados, mientras que la geografía dificultaba la huida o incluso la búsqueda de suministros. Roma, acostumbrada a someter a sus enemigos mediante el poder militar y el control de los recursos, no sabía cómo lidiar con un pueblo que se movía a su antojo entre obstáculos naturales, mientras sus soldados se encontraban atrapados en un terreno traicionero y desconocido. Además, la confianza de los romanos en su infraestructura también comenzaba a flaquear. Las líneas de suministro, esenciales para el funcionamiento del imperio, se veían interrumpidas por los constantes ataques pictos. La falta de rutas fiables de suministro y transporte dificultaba el reabastecimiento de suministros esenciales para la campaña, como víveres, armas y refuerzos. Las legiones se encontraban en una situación precaria, y el imperio ya no veía resultados tangibles que justificaran los altos costes de continuar la guerra. El terreno, sumado a la implacable resistencia de los pictos y la propagación de enfermedades, condujo al debilitamiento progresivo de la fuerza militar romana. La guerra en Caledonia no se ganaba con fuerza bruta, sino con un desgaste constante. Roma, que siempre había dominado a sus enemigos mediante su disciplina y organización, se encontraba ahora en una guerra donde la resistencia provenía no solo de los hombres, sino de la propia tierra, que se convirtió en un campo de batalla implacable. Tras décadas de intentos fallidos de conquistar Caledonia, Roma finalmente reconoció la realidad de su situación en el norte. La persistente resistencia de los pictos, sumada a las dificultades geográficas y el desgaste de las fuerzas romanas, hizo que el imperio reconsiderara sus objetivos. En el año 122 d.C., el emperador Adriano tomó una decisión estratégica que cambiaría el curso de la historia. Ordenó la construcción de una gran muralla, conocida como el Muro de Adriano, para marcar el límite norte del imperio. Esta muralla no solo era una fortificación física, sino también un símbolo de la aceptación de que Roma no podía dominar completamente esta tierra. El Muro de Adriano se extendía por más de 117 kilómetros, separando el imperio romano de los territorios del norte. Fue diseñado para controlar el flujo de personas y mercancías, así como para garantizar la seguridad de las legiones romanas que patrullaban la frontera. Su construcción no solo fue una medida de defensa militar, sino también un reconocimiento de la necesidad de proteger lo que Roma ya había conquistado, en lugar de seguir expandiendo su dominio. Roma, por primera vez, reconoció que su expansión tenía un límite: el territorio de los pictos. La decisión de construir la muralla representó más que una estrategia militar. Era una línea simbólica que marcaba la frontera entre el imperio y los bárbaros que vivían al otro lado. Con el paso de los años, las legiones romanas se habían visto cada vez más debilitadas por la constante resistencia caledonia, y el coste de mantener el control de la región era insostenible. Con la muralla, Roma reconoció que ya no tenía sentido seguir intentando conquistar el norte. En cambio, tenía más sentido concentrar sus recursos en proteger lo que ya había conquistado.
Si bien el muro de Adriano fue un impresionante logro de ingeniería, también reflejó un cambio en la mentalidad del imperio. En lugar de verse como un imperio en constante expansión, Roma se veía ahora como un imperio que necesitaba proteger sus fronteras. El muro representaba una frontera, no solo geográfica, sino también psicológica, donde Roma finalmente aceptó que no podía someter a toda Europa. Este reconocimiento marcó un punto de inflexión en la historia del Imperio Romano, marcando el inicio de un período de mayor defensa hacia sus provincias. Sin embargo, incluso con la construcción de la muralla, la presencia romana en el norte de Britania nunca fue del todo segura. Las incursiones pictas continuaron, y Roma luchó por mantener el control sobre los territorios al otro lado de la muralla. Por lo tanto, el muro de Adriano no fue una solución definitiva, sino un intento de imponer una frontera que reconociera la realidad de que la conquista total de Caledonia era un objetivo inalcanzable. En última instancia, la muralla fue una forma de que Roma indicara al mundo que finalmente había encontrado un lugar donde su expansión se veía imposibilitada por la resistencia local y las duras condiciones geográficas. La historia de Roma, con su imparable expansión, nos enseña una poderosa lección sobre el poder y sus límites. A pesar de su poderío militar, el Imperio Romano se topó con un obstáculo insalvable en Caledonia, donde la resistencia de los pictos y la implacable geografía demostraron que no todo podía conquistarse. El muro de Adriano simboliza este reconocimiento. Incluso el mayor imperio del mundo tuvo que aceptar que existían límites más allá de los cuales no podía avanzar. Esta historia nos hace reflexionar sobre nuestros propios límites. ¿Cuántas veces insistimos en traspasar los límites, ignorando las señales de que es hora de cambiar de rumbo? Lo que podemos aprender de Roma es que, sin importar cuán poderosos seamos, reconocer nuestros límites es parte del verdadero poder. ¿Alguna vez te has topado con un límite que debías respetar? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si te gustó esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos. Aprendamos juntos de la historia.